Qallantañani. Empezamos. ¿Quién quiere leer sus ejemplos? Kitis Ullarani. Yo Kitis. hice una oración, profesor. A ver, Este, espero que esté bien. Yo quise decir, mañana compraré pan, quise decir. ya, Entonces puse eh, karu, karuroj anta alasiwa. ya, Mañana compraré pan, quise decir. Eso puse, profesor. ¿Está bien así? ya. Walikiskio. Está bien. Ya. Gracias, profesor. Karuroj anta alasiwa. Ya. ¿Ya? Walikiu. Kitimpis. A ver, sigue poniendo ejemplos. Sigo poniendo ejemplos. Ah, Con los otros sujetos, hice uno nomás, profesor. Hice una oracioncita nomás. ya. El resto, nadie más ha escrito. Tienen que escribir, les he dicho, ¿no ve? Harto, todo lo que puedan. Si no escriben, no van a poder dominar el Aymara. Bien, entonces empezaremos ahora. Voy a saltar a lo que es la oración, ¿ya? Vamos Ya, a profesor. ver luego, más adelante vamos a ver sufijos, ¿ya? Entonces en sufijos vamos a demorarnos. Vamos a explicar más adelante con cada uno de los sufijos o los principales sufijos que se tiene, ¿ya? Entonces, ahora vamos a ver lo que es oraciones. ¿Ya? Oraciones. Entonces, ahora vamos a ver oraciones, o cómo se desarrolla, se conforma las oraciones en el idioma aymara, ¿ya? Ahora, en base a todo lo que hemos escrito, vamos a escribir ya la oración. Entonces, vamos a empezar por lo más elemental, por lo más básico, la primera estructura, ¿ya? La primera estructura de la oración tiene que ver con lo que es, a ver, voy a abreviar así, ¿ya? Voy a poner sujeto mejor así. Ah, Sujeto, perfecto. voy a abreviar así ya más adelante, ¿ya? Sujeto más objeto, con O también voy a abreviar más adelante, y verbo. Ya, ahí está la primera oración, ¿ya? O la primera estructura de oración. Entonces, si quieren, sujeto más objeto más verbo. Esto es la primera estructura, la estructura básica de lo que es una oración en el idioma aymara, ¿ya? Entonces decimos, por ejemplo, a ver, Naya, ¿no ve? Naya, objeto va a ser, a ver, ¿qué objeto podemos decir? Ya, panga, Nayaj, ¿eh? Panca, Ullá, Nayaj, panca, Ullá. ¿Qué estoy diciendo?
Yo, Yo Yo leeré el libro. leeré un libro. Ok, entonces, como ven, ahí está la primera estructura, ¿no? Ahí está sujeto, ahí está verbo, ullaña, y el objeto. ¿Lo ven? Esto es estructura propia del Aymara. En Aymara o en español sería esto al revés, ¿no? El objeto es al final, ¿ve? Entonces yo leeré libro o yo leeré un libro, ¿ve? Entonces se lee al revés, en español sería al revés. La estructura en español es al revés. En Aymara tiene esta estructura básica. ¿Se ha entendido, Hanati? sí, Atichiri. Ya, muy bien. Entonces, dos ejemplos. Tiempo pasado, presente, futuro, lo que sea. Dos ejemplos escriban. ¿Ya? Pa tananchao qeltapqam. Taqini taqini anchitwa ullarap harakiti, ¿ya? Anchito ullarapqam o qeltapqam wat ullaranipqam. Mm. Tukuyap sapqitatawan. Itis tukuyi. Naya Yatichiri, buenos días. Ullarap Quiero quitar. ulatam. He hecho dos oraciones, por ejemplo, con el tiempo presente. Jupaj siku pusi. Él, él toca zampoña. Ok. La otra es Nayaj uta ala. Yo compraré una casa. Waliki poneu. Itimpis. Naya yatichiri. Ya, ullaranim. Anchita nayaktin pupayasqa. Ya, Y el otro es Karura Tatahaj Hospital Sarani. ya. Just pagar. Waliki iskiu kitimpis. Una oración, profesor. Yo estoy yendo al mercado. Nayah katu katu saraksta. Ya.
Profesor, estaría bien si digo, eh, quiero decir que yo había ido a la casa de Manuel. Manuelung Utap Saratata. Está bien. ¿Está bien? Ya, Ujú. profesor. Gracias. Pero tiempo pasado lejano, ¿no ve? Tiempo pasado lejano, sí, sí. ¿Qué tiempo es? Uliarane maki maki. Yo yatichiri, A ver, Uliaranem. Nayaj Isit Axta. El otro es Nayaj Isit Axa. Vale, Kiskiti. Ya, Yatichiri. Naya yatichiri. ya, Hupaj punkuj ali. Hilajaj isi alhaski. ya. Hasta ahí, ya. Entonces ahora voy a variar un poquito esto. Em, Este que es objeto lo vamos a denominar ahora objeto directo, ¿ya? Objeto, esto es directo, ¿ya? Ya. Objeto directo, ¿ya? Ahora, eso es lo que estamos haciendo ahorita, ¿ya? Por ejemplo, yo digo, upaj, iwija, awati, ¿no? Entonces, iwija es oveja, ¿no? Entonces, este es objeto directo. Me estoy refiriendo de forma directa a la oveja, ¿no? Es lo que hemos visto ahora, ¿ya? Ahora, a esto lo vamos a variar lo que sería objeto indirecto, ¿ya? Entonces voy a poner la I. Ahora esto significa indirecto, ¿ya? Entonces, cuando manejo lo que sería el objeto indirecto hace referencia a que nosotros vamos a utilizar, no, pues aquí tendría que haber objeto indirecto, ¿no? O directo. Entonces, vamos a aumentar así, ¿ya? Objeto directo también. Entonces, para que exista objeto indirecto, tiene que haber pues, objeto directo, si no, no va a haber, ¿no ve? Entonces, ¿qué estoy aumentando ahorita? Estoy aumentando objeto indirecto. Esto estoy aumentando, ¿ya? Voy a poner un ejemplo en base a esta estructura ahora, ¿ya? Lo único que va a variar es esto, ¿no? Lo estoy aumentando un objeto indirecto, ¿ya? Entonces, a ver, voy a decir, eh, tatajaj, tatajaj, em, hanko, wakaparu, wakaparu, em, siwara, liwi. Ahora vamos a identificar. Hanko wakapa, esto llega a ser el objeto indirecto, ¿ya? Y siwara, aquí me falta, ¿no? Siwara, siwara, esto sería objeto directo. Esto es objeto directo, ¿ya? Esto es sujeto, esto es el verbo, liguaña, ¿no ve? Entonces, ahora, ¿cómo me doy cuenta? Porque aquí hay dos elementos. Yo podría decir tranquilamente, ¿no? Tatajaj, siwara, liwi, ¿no ve? La estructura básica que hemos visto con objeto directo, ¿no ve? Tatajaj, siwara, liwi. Pero ahí, en esa oración, falta, hay una pregunta. ¿A quién? ¿No ve? ¿A quién le da comida? ¿No ve? Entonces aquí hay un objeto indirecto que sirve como aclaración.
Entonces dice, tatajaj, hanko wakaparu, ¿ves? Siwara liwi. Mi papá a su vaca blanco le da comida, ¿no ve? Entonces, esto se vuelve como complemento, a esto se conoce como objeto indirecto. Esto simplemente es una aclaración de lo que sería el objeto directo. ¿Me dejo entender, Hanati? ¿Amuyasiti? O sea, el directo sería, ¿qué le da, verdad, profesor? La pregunta, Claro, ¿qué es le el da? objeto directo que hace Directo. referencia al verbo. Sí. Hanat hanaichkun hamakis. Siguará sería comida, profesor, en este caso. Esto es cebada. Ah, cebada. Ya, 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 ya. Cebada. Correcto. Leguaña es dar de comer O alimentar, ¿verdad? o alimentar. Profe, entonces el objeto directo va antes del verbo. Sí, el objeto directo es esto, el objeto indirecto es como complemento al objeto directo. Mm, mm. A ver, Dabham, dos ejemplos, todos, de lista ahora voy a llamar. ¿Sí? Ya Yatichiri, te chiri. perdón. El objeto directo siempre va al lado del verbo, Sí, en todos los casos, sí, en todos los casos. Así es esa es la forma de identificar, si no, no vas a poder identificar. porque no se oyería bien si dijéramos tatajaj, siwara, hankwakarliwi. Mm, Tataja, siwara, pero ya no está siguiendo la estructura, pues. Por eso le decía que es una ley que sí o sí el objeto directo tiene que ir al lado del verbo. Sí, es Ah, como en ya, gracias, español. Yatichiri. Ya te chiri. También podría decir tatajaj, sebar, libi, hanko, acaparo. No, no está siguiendo la estructura. Ah, bueno. Y si podríamos decir solo sujeto, objeto indirecto y verbo, nomás funcionaría. Por ejemplo, Claro. tataja, hanko, acaparo, oye, nada más. Ah, ya, pero eso ya está sería como ya objeto directo, directo, pues. Hanko, acaparo pasaría como objeto directo. Ajá. Ah, Podrías ya, decir, gracias. "Tataja hankoka paro liwi", ¿no ve? Ajá, sí. Pues esto ya se convierte en objeto directo. O podrías decir, "Tataja siwara liwi", igual se entiende, pero queda Ujú. claro algo. Entonces, cuando es necesario aclarar, pues colocamos el objeto indirecto. Ah, gracias, ya te chiri. Ya, pa, uñanchao keltapjam, todos escriban dos ejemplos. De lista, toditos van a leer ahora, ¿ya? Taqene ullara nepjata. Mm.
Tukuyap, sapquetatawan. Profe, ¿puedo leer? No sé si estará bien. Ya, ullaranim. Yatichirij, yatiqirinakaru, Horacio Nanak Yatichi. ¿Eso está bien? Yatichi. Ya, está bien. El otro, Mamajaj Nanakaru Tesito Waj Abjetu. Ya. Vale, Kiski, pero trata de utilizar en Aymara las palabras existen. Por ejemplo, oración se llama tama aru, ¿ya? Ah, ya. Tama. Entonces, oraciones, aquí voy a colocar tama arunaka, Ah, ¿no? ah, Ahora, ya. tecito juntuma, Ah, ¿ya? junto, ya. Ya, gracias, profe. Que tempes. Y a ti, Chiri, ¿cómo podemos tener más vocabulario? Porque ahorita eso tengo problema para hacer mis Ah, oraciones. pero eso ya hemos dicho desde el primer día, ¿no? Lean libros, diccionario tienen. Eso es la única forma. Agarren el diccionario. ¿Ya? Que tempes. Yatichirinaya. ¿Ya? Yokahaj Hachatiwan Ali. Jaja, hacha, tijuana. Ali. Ya. Pero no estás cumpliendo el requisito. Hacha, ¿qué es? Es un adjetivo. Tiwana sería el objeto directo, ¿no? El verbo ahorita estaría con el objeto indirecto. Ya, pero me estás diciendo. Yokaja, hacha, tijuana, ali. Hacha, tijuana sigue siendo objeto directo. ¿Dónde está el objeto indirecto? Porque hacha simplemente es un adjetivo que le modifica al objeto. Objeto. Yatichiri, ¿Sí? yo he hecho Kuyakajaj, Chojña Achunaka, Hatun Alge. Chojña, achunaca, katuna. Eso está bien. ¿Gualequiti? Ajá. Ayer por la tarde, por la tarde, por la tarde, ayer por la tarde, en la tarde, disciplina, eso.
Ya, tú que optate, Ullaranepjam. Naya yatichiri. Ya, Hilajaj tunka hacha iwihanakaruj aguatiski. ya, hay que mejorar la escritura, pero está bien la estructura. A ver, no, pues a ver, uno más léelo. Hilajaj tunka iwihanakaj aguatiski. Ya, pero igual, el tunca sigue siendo como un adjetivo, cantidad. Entonces el objeto indirecto. Bueno, Sigan, sigan. Yatichiri, apashi. ¿Ya? Haya lloqallanakaq ch'illar anunakaru lawampiw hawk'apje. Kaya qallanaka, tz'iyan, anunakaru, lawampeu, hawqap. Ya, eso está bien. ¿Tiempes? A ver, Ullaranepjam. Tajampi. Ayer por la tarde estaba jugando en mi casa. Tajampi. Ama oveja negra. Libre. Achija haipuro anatascatainawa utahampi. Y Biharu. Letichiri, buenos días. A ver, Ullaranem. A ver si lo he hecho bien. El primer ejemplo he hecho así. Taikajaj, Chiara, Iwijaparu, Pastuligüe. Quiero decir, mi mamá a su oveja negra le da pasto. Ya, ¿Está bien? El segundo sí me ha enredado, pero a ver si usted me puede corregir. Alchijaj, Jaipuro, Utahampi, Anaskatainagua. Quise decir, mi nieta ayer por la tarde estaba jugando en mi casa. ¿Está bien así? ya, no, pues tienes que. Pero eso ya es parte de lo que ya hemos aprendido, ¿no ven? Ya no tienen que estar preguntándome si está bien o no. Ustedes ya tienen que ser expertos en eso. Lo que me tienen que preguntar ahorita es oración, si la estructura está bien o está mal. Hay que mejorar ahí la escritura. Alchijaj, Jaipuro. El orden. Ahora, el orden, ahora ahí falla dos cosas, el orden y la escritura. O sea, no está conjugado bien. Ya, en los dos ejemplos. El último. Ya, voy a corregirlo. Ujú. ¿Ya? ¿Qué te empieces? Ubicación.
Ya, que te ves, uyaranepjam, maki, maki. Naya yatichiri. Ya, uyaranem. Hilata haj, anukaraparu makfuji. El segundo sería awicha haj, ushapaj awati. Ukaki. Ya, pero no está comprendiendo el objeto indirecto. ¿Cuál es el objeto indirecto? A ver, reconoce, identifica en tus dos oraciones. El objeto indirecto sería de que mi hermano está cocinando comida para su perro. O sea, el objeto indirecto sería que está cocinando para su perro comida y cocina comida. El objeto directo. Y el otro no sé mucho. A ver, dividan, o sea, hagan separado, así como hemos hecho. A ver, identificando. Toditos, a ver, identifiquen. Tapren y Profe, tapren, a ver. en mi caso, por ejemplo, en los dos ejemplos que he leído, sería de esta manera, profe. Y a teacher sería el objeto, el No, sujeto o objeto. ¿Está bien, verdad? ¿No? sujeto, ya, Sujeto, sujeto. Y a tekanakaru sería el objeto indirecto. ya. Tama arunaka sería el objeto directo. Y a tichi sería el verbo. Ujú, eso está en su caso. Ese ejemplo está bien. Ya, el Ya. segundo. Mamajaj sería el sujeto. Ujú, Nanakaru sería el objeto indirecto. Untu uma sería el objeto directo. Wakt abjetu sería el verbo. ujú, ¿Está bien? sí. Ahí está. Gracias. A ver, uyaranepjam, uyaranepjam. Profesor, carro sería carruta. Pero carro, Aibsen Aymara. ¿Cómo se dice? Carro, sí. ¿No? A ver, ¿cómo se dice carro? Añasco. Añasco, ¿ya? Ahora, Cañasco, cañasco. Ok, ya, ya. Si yo quiero decir, profesor, si yo diría nomás Nayaj, Katu, Saraskta, y yo estoy yendo al mercado, sería nada más con el objeto directo. Y si yo digo Nayaj, Cañascu, Cañascu, Katu, Sarasta, ahí nada. ya sería con el objeto indirecto, ¿verdad? Pero no está escrito bien, no está conjugado bien. ¿No? Ya, nada. Se han aplazado hoy día. Entonces, van a escribir la conjugación de verbos. Si no escriben eso, no van a poder esto y así vamos a pasar y así van a terminar. Yatichiri, el objeto indirecto, ¿a qué se refiere? Y el objeto directo, ¿qué pregunta respondería? ¿Eso nos puede ayudar?
porque en Bien, castellano Clarita. normalmente He no dicho hemos así, ¿no aprendido ven? así. Tatajaj, siwara, liwi. Esa sería la oración simple. Pero si yo digo tatajaj, siwara, liwi, ahí surge la pregunta, ¿a quién? Entonces, el objeto indirecto complementa al objeto directo. ¿Me dejo entender? ¿Con qué complementaría, doctor? Para Porque eso. ahí estaríamos Ahora, hablando de escucha, escucha, adjetivos, escucha. adjetivos, ¿podría ser? No, no, adjetivo nada que ver. Adjetivo simplemente modifica al objeto. O sea, adjetivo no cuenta como objeto indirecto. Entonces, por eso, mira, Ya, Tichiri, tatakaj, otra siwara, vez. liwi. A ver, traduce esos tres palabras. Mi Mi papá papá. se va a dar. Y la pregunta en castellano sería ¿a quién? Ah, Entonces, aquí. lo Tu vaca complementa y bien. dice Hanko Wakaparu. Entonces, Hanko Waka es vaca blanca, ¿no ve? ¿Me dejo entender? Entonces, el objeto, el complemento, el objeto indirecto, lo complementa al objeto directo. Entonces, ahora sí traducen Tataja Hanko Wakaparu Siwara Lewi. Ahora ya se entiende la oración. ¿Me dejo entender, no ve? Se entiende facilito, pero al hacer las oraciones es Ya, pero complicado. al hacer Pero ahí Hanko es, ya el sería problema no adjetivo, es la profesor. oración, sino es de ustedes no han aprendido a escribir, a conjugar. Eso es el problema. Sí, a Tichiri. ¿Ya? Entonces van a escribir para la siguiente clase conjugación de oraciones o de verbos en todos los tiempos que hemos visto, 5 ejemplos de cada uno, con su traducción, porque así tal vez se van a ubicar mejor. ¿Ya? ¿Se entiende? Solo tienen que escribir, escribir, escribir y entender lo que están escribiendo. Si no escriben y no entienden lo que están escribiendo, están perdidos. Y ya hemos aprendido, hartas clases hemos pasado, hemos enseñado cómo conjugar en tiempo presente, en tiempo pasado, pasado continuo, todos los tiempos. Eso no estamos aplicando aquí. ¿Ya? Una está yuti. Profesor, ¿nos podría dar, por favor, otro ejemplo con el objeto directo y el indirecto, por favor? Ya, a ver, dígame una oración en español, simple. Simple. Puede ser, mi hermano juega con su perro, ¿Ok? pelota con su perro. Mi Y la hermano juega ja, pelota con su perro. anu pampiu anati. Ya está. Hilaja, sujeto, anate, verbo. Esto sería objeto. ¿Ya? Hilajaj, anupampiu, anate. ¿No ve? Entonces ahora vamos a complementar, vamos a colocar el objeto indirecto. ¿Ya? Em, ya, aquí esto podría ser objeto directo, objeto indirecto. Ahora voy a poner objeto directo, voy a colocar aquí, ¿ya? Hilajaj, anupampiu, pecota, anate. Ahora, si borro esto, lo que decía, ¿no ve? Hilaja pecota nate. Mi hermano juega pelota, ¿no ve? Entonces podría jugar con otra persona, pero en este caso no. Yo voy a colocar per. Esto llega a ser objeto indirecto. Esto el objeto directo. ¿Está claro? Hanatanicha. Profesor, ¿cuál es el objeto directo? Ahí es Siempre va a que estar junto al verbo el objeto directo. No, no cambia el orden. Esto llega a ser el objeto directo. El objeto directo va a estar acompañado o hasta va a estar al lado del verbo sí o sí. No tiene que estar adivinando ahora cuál es. Por eso he puesto esta estructura. Sino aquí puedo decir cualquiera, ¿no ve? O puedo dar estas alternativas. Yo puedo decir, puede ser esto, así podría dar.
Pero no está así, ¿no ve? ¿O está así? No, esto no va. Esto es el que va. ¿Me dejo entender? Sí, Ya, profesor, teacher. está un poco más claro. A ver, escriban un Ya, ejemplo. teacher, ¿Sí? ya, teacher, tengo un ejemplo, a ver si está bien. Por ejemplo, puse ahí, Hilajaj, Hachach, Acalaca, Guayzuyasini. Ahí dice, mi hermano, su diente molar se va a hacer jalar. Ahora, por ejemplo, Hilajaj sería el sujeto, ha- Hacha sería objeto indirecto y Chacalaca sería objeto directo y Guayzuyasini sería el verbo. Por ejemplo, puedo decir Hilajaj, Chacalaca, Guayzuyasini, pero ¿cuál diente, no? Entonces, Hacha, Chacalaca, por eso así puse. ¿Estará bien? ¿Y te chiri? Ya. Chacalaca, ¿qué es? Diente, Diente. Hacha. molar, diente molar. Nah, hacha es Gran. grande. Sí, pero Esto simplemente es este adjetivo. Es como dijera Gisca, no sé, sí no entiende, es Pichiri. adjetivo el complemento indirecto. ¿Me dejo entender? A rato ya he hablado de eso, ¿no ve? Alguien me ponía su igualito, ¿no ve? No, no me quiero, no me acuerdo qué, Chiara creo que era, ¿no? Ya. Ya Pichiri, entonces lo que yo quise decir es, su diente molar, ¿cómo sería entonces? Aco. Paco. Sí. Ah, entonces hilaj, chacalaca, o así Pero serían. no necesitas decir, si dices aco directo, entonces, aco, guaysuyasini. O sea, no necesitas explicar, porque aco es diente o molar. Me dejo entender, ¿no Ya, ven? No necesitas redundar. acolaca, Como o si me así. dijeras en español, mi papá Ya, o mi hermano se ha hecho extraer el molar diente. No, no necesitas, si dices molar, no necesitas decir diente. ¿No ve? ajo, ya. Y si yo quiero aumentar ahí objeto indirecto, ¿cuál sería? Ya, pero depende qué es lo que quieres decir, pues. Por ejemplo, aquí no necesitas, porque estás refiriendo a tu hermano, pero dices, por ejemplo, Hilajaj, Hiska o Tulka, Wawaparu, Ako, Waisuya, Ni. Ahora, Ahí se, ahí cumpliría. ahí está. Sulcahuáparo es indirecto. Sí. Ah, ya, Ya, wale, Jutiruro, ya, de Patual, Chavinak. He dicho 5 ejemplos de cada tiempo verbal. Van a conjugar verbos. Y van a escribir 2 ejemplos con objetos, estructura simple. 2 ejemplos con esto, o si quieren esto. Luego, dos con esto. ¿Está claro? Total, 4 ejemplos de conjugación. Profesor, disculpe, ¿puede repetir las cantidades, por favor? 5 con conjugación de verbos. Diferentes tiempos. Cada uno, 5. Ya. Ujú. Luego, 2 con objeto o de forma simple y 2 de forma con objeto indirecto. O sea, adicionalmente. Claro, es nada que ver con el otro. El otro es práctica. Ya, ya, profesor. ¿Puede Profesor, volver a, por favor, me he confundido, que hay que ser Kikisen kam jutero rekis ñanta kene, igual para pata. aquí se engaña, Pichiri. Y que sin cama y atichiri, yuspagari. Kikisen kama.